Del relato a mi película es la parte de Imagino Ficción que incluye relatos y capítulos de novelas, para que te hagas tu propia película imaginaria, siempre en la ficción, nunca en la realidad. Hoy voy a leerte Vestir a Magdalena, del escritor y poeta tucumano Juan José Hernández, publicado por primera vez en 1996 en su libro Así es mamá. Hasta el presente ella continúa sin rostro. He modelado varios, uno de expresión melancólica, otro furioso, otro impávido, blanco y liso como un huevo. ¿Por cuál habré de decidirme? Todos de algún modo recuerdan el de la infortunada Magdalena. Por las tardes, después de trabajar en mi obra, doy un paseo por el parque de esta casa. Allí me encuentro con hombres que como yo han renunciado a su libertad en aras de una vocación impostergable. Pertenecen quizá a esa raza de seres imaginativos y sensibles, capaces de transformar en belleza la obstinada vulgaridad de lo real. Muchos, a diferencia mía, llevan la cabeza rapada. Afables y laboriosos, los ocupan en menesteres humildes, servir la comida, barrer las habitaciones, cuidar el jardín. Y nadie diría que bajo el influjo de la luna puedan llegar a perder su compostura. Cuando así ocurre, son apaciguados de inmediato con el chorro de agua de una manguera. A pesar de estos alborotos nocturnos que me dejan los nervios deshechos, he podido consagrarme a mi obra sin mayores problemas hasta la aparición de Fabricio. También lleva la cabeza rapada y anda de guardapolvo blanco. En cuanto asumió sus funciones de mucamo, empezó a incomodarme con sus preguntas. Le contesté que estaba modelando el busto de un prócer. No debió de creerlo, porque anoche, al traerme un plato de caldo, aprovechó para arrojar miradas furtivas hacia el lugar donde mi amada reposa, cubierta de papeles de diario. A mi difunta madre le debo el privilegio de vivir exclusivamente para el arte, libre de preocupaciones materiales que entorpezcan mi imaginación. Dueño de mi tiempo e indiferente a los halagos del público, volveré a crear aquí, para mi propio goce estético, el ideal femenino que hace años impuse en los círculos cosmopolitas de Buenos Aires. Magdalena Caminos. ¿Quién ignora que su nombre fue sinónimo del más absoluto refinamiento? Asimismo de muerte para muchas que intentaron copiar su fantasmal belleza. No obstante el parentesco que nos unía, conocí a Magdalena al volver de mi primer viaje a Europa. Tendría ella 15 años y acababa de incorporarse a mi hogar en calidad de protegida de mi madre. Hasta entonces yo ignoraba la existencia de esa rama modesta de la familia afincada en el interior. Mi madre me puso al corriente de los hechos. Mi bisabuelo, Wenceslao Caminos, había tenido la feliz ocurrencia de emigrar a la capital a mediados del siglo pasado para casarse con una extranjera. El resto de la familia, por orgullo o pereza o por ambas cosas a la vez, continuó en el interior. Sus descendientes pagaron caro ese destino. En la actualidad, dijo mi madre,
no era raro encontrar allí algún oscuro empleadito o un modesto folclorista que llevase mi apellido. Meses antes, en busca de alivio a su reumatismo, mi madre había viajado a Río Hondo, donde pudo comprobar con sus propios ojos aquella deprimente realidad. La antigua casa de mis antepasados provincianos era poco menos que un conventillo. En una de sus piezas vivían Magdalena y su padre, Bernabé, un anciano nervioso y atildado que dilapidaba su jubilación en la compra de zapatos a medida y en manicuras, porque opinaba que en el calzado y en las manos se reconoce a un señor. Magdalena conquistó enseguida la simpatía de mi madre, que vislumbró en el rostro de la infeliz muchacha los nobles rasgos de la familia. Pensó en el triste porvenir que le aguardaba en la provincia. Huérfana y sin fortuna, ¿qué sería de ella al lado de su padre, un hombre que acabaría fatalmente en un hospital, a juzgar por el aliento a alcohol que disimulaba chupando pastillas de menta? Conmovida por estos pensamientos, decidió protegerla y habló con Bernabé, que aceptó sin vacilar su generosa propuesta. Magdalena viviría con nosotros en la capital. Él recibiría mensualmente una discreta suma de dinero para compensarlo de la pérdida de su hija. Confieso que al ver por primera vez a Magdalena no advertí ninguno de los nobles rasgos de familia que entusiasmaron a mi madre. Alta y desgarbada, el espeso flequillo que le cubría la frente acentuaba la delgadez de su rostro triangular, el rictus desdeñoso de su boca, pero sus ojos, ligeramente estrábicos, no carecían de dulzura. Oculté a mi madre mi decepción, dispuesto a aprobar sin reserva su voluntad de adoptar a Magdalena. La condición de hijo único no es envidiable, mucho menos cuando se tiene como yo un carácter inclinado a la melancolía. Secretamente yo confiaba que mi madre, al sentirse acompañada por esa muchacha, «Estoy sola como una palmera en el desierto», era una de sus frases preferidas, aprobaría mi proyecto de radicarme algunos años en Europa. Pronto advertí mi error. «De ninguna manera, caballerito», me dijo, «su deber es permanecer aquí, convertirse en un hombre de bien». Me reprochó la vida desordenada que yo llevaba, mis repetidos fracasos como estudiante. En efecto, a pesar de mi entusiasmo por las iglesias y capillas románicas, había abandonado arquitectura en el segundo trimestre. Igualmente efímero fue mi paso por medicina, asediado por sueños repugnantes. Aún ahora me resisto a creer en ese laberinto de membranas y vísceras que descubrí en los libros de Testut y que palpita cálido en todos los seres vivientes. Mi obligación, según mi madre, era ocuparme de la administración de unos campos que teníamos en Azul. El aire sano fortalecería mi salud, un tanto quebrantada por lo que ella llamaba mis extravagancias vegetarianas. De nada me valió argumentar que en Europa yo había hallado al fin mi vocación, que desde entonces no dudaba de que el arte y la belleza serían la meta de mi vida. Resuelta a fastidiarme, me citó los nombres de conocidos artistas para quienes el campo era una fuente de inspiración. ¿Acaso no me conmovían los atardeceres en la estancia, el mugir de las vacas, el canto de los pájaros? Le contesté que precisamente me horrorizaban esos atardeceres teñidos de rojo como una herida, y que la paz y el silencio que allí reinaban se parecían al de una tumba.
No, no, de ningún modo aceptaría sepultarme en azul. Éramos ricos, ¿qué problema había en que yo viajara para saciar mi sed de cultura? Lo harás más adelante, me dijo, cuando cumplas la mayoría de edad. En aquel tiempo eran comunes las historias de jóvenes que dilapidaban su fortuna en París, y mi madre, sin duda, atribuía mis ansias de viajar a motivos licenciosos. Para ella toda francesa era una cocotte en potencia, y el arte en general un pretexto para justificar los excesos de una irresponsable bohemia. Resignado a permanecer en Buenos Aires hasta entrar en posesión de mi herencia paterna, inicié un curso en el taller de un famoso escultor italiano, pero aburrido de modelar en arcilla Venus robustas y gráciles efebos, opté por estudiar en casa e imponerme de paso una disciplina de trabajo, tarea bastante difícil a causa de los insomnios que sufría y que sufro aún. Con ese fin transformé en taller un amplio cuarto del primer piso. Allí me pasaba el día copiando espirituales vírgenes medievales más acordes con mi sensibilidad. La paz de ese voluntario retiro fue interrumpida por mi madre, a quien solo veía durante el almuerzo, ocupada en civilizar a Magdalena con demostraciones de sus buenos modales. En menos de un minuto y sin dignarse mirar el plato, pelaba un durazno escurridizo o una naranja con la precisión de un cirujano. ¿Tendría yo inconveniente en enseñarle francés a Magdalena? Había decidido inscribirla en el colegio de la Asunción y la ignorancia absoluta que tenía la chica de ese idioma revelaría sus orígenes modestos. Acepté, aunque de mala gana, esa tarea fastidiosa. Todas las tardes después del té me reunía con Magdalena en la biblioteca para leer con voz articulada las consabidas vicisitudes de Monsieur et Madame Duval en un viejo manual de la Alianza Francesa. No tardé en darme cuenta de que mi alumna carecía de dotes para el francés. Olvidaba el significado de las palabras y la pronunciación de las nasales le daba alergia, de modo que debía interrumpir las clases a causa de sus continuos estornudos. Convencido de la inutilidad de aquellos esfuerzos, le sugerí a mi madre que cambiara sus planes con respecto a Magdalena. ¿Qué necesidad había de mandarla a un colegio tan costoso? Ella misma se jactaba de no haber concurrido a ninguno. ¿No sería más atinado vincularla con sus iguales, es decir, con muchachas poco agraciadas y sin dotes, que se dedican al bordado, la costura, la cerámica o la encuadernación? Para ello había asociaciones decentes en que las jóvenes, además de aprender alguna provechosa manualidad, ayudaban en colectas, venta de rifas y kermeses de beneficencia a las damas que patrocinaban la obra. De paso iniciarían a Magdalena en la doctrina cristiana, para lo cual tampoco mostraba mayor inclinación. Un terremoto ocurrido en Chile le brindó a mi madre la oportunidad de relacionar a Magdalena con sus amigas del Divino Maestro. En otros tiempos había colaborado en esta obra, pero al enviudar dejó de hacerlo para entregarse con éxito a duplicar nuestras rentas. Las amigas de mi madre aprovecharon la ocasión para organizar una fiesta en ayuda de las víctimas del siniestro, amenizada por un desfile de disfraces denominado Mujeres Famosas de la Historia. En vano buscó mi madre inspiración entre sus heroínas predilectas, Santa Rosa de Lima,
Sor Juana Inés de la Cruz, Remedios de Escalada, Florence Nightingale. Días antes de la fiesta la sorprendí visiblemente apesadumbrada en el momento de arrancar de la cabeza de Magdalena la corona de rosas artificiales y la toca con que pretendía convertirla en la santa peruana. «Me doy por vencida», exclamó, «esta niña es un esperpento». Resolví ayudarla a salir del paso si ella respetaba mi elección de un disfraz. Llevé conmigo a Magdalena a mi taller con el propósito de hacerle algunos bosquejos al natural que facilitaran mi tarea. Entonces, al dibujarla, se produjo la revelación que cambiaría mi vida. Descubrí súbitamente la belleza de Magdalena, la suprema elegancia de sus huesos, y qué decir de su rostro, ninguno tan descarnado, tan inexpresivo. Como se verá luego, solo el amor conseguía animarlo, convertir su impavidez en ferocidad. La entrada de Magdalena a la fiesta, caracterizada de reina de Saba, provocó un murmullo de admiración en la concurrencia. Hierática, el cuerpo ceñido en una túnica laminada, avanzó cadenciosamente, haciendo sonar los diminutos cascabeles que bordeaban el ruedo de su vestido. En la frente, una diadema de serpientes enlazadas. Ante Magdalena palidecieron las Amalias de Marmo, las Madame Pompadour y demás adefesios nacionales y extranjeros. El destino quiso que a la fiesta concurriera la propietaria de una casa de alta costura, Leda Fiori, una italiana opulenta que me felicitó calurosamente al terminar el desfile. «Esa muchacha», me dijo, «es de un chic poco común, y usted sabe vestirla. Venga el lunes a verme, creo que puedo hacerle una oferta interesante». Aquel lunes, en su negocio de la Plaza San Martín, Leda Fiori volvió a ponderar la interpretación que yo había hecho de la reina de Saba, mi talento, mi audacia. ¿Me gustaría diseñar modelos y alhajas exclusivos para ella? En cuanto a Magdalena, no lo dudaba. Era el maniquí ideal para llevar mis creaciones. Acto continuo, mencionó una tentadora suma que recibiría en caso de aceptar su ofrecimiento. Vacilé en contestarle. ¿Podía acaso un artista rebajarse al mundo arbitrario y cambiante de la moda? Al vestir a Magdalena había sentido que su cuerpo era un pretexto, un apoyo para expresar una intuición de belleza reñida con el gusto del común de la gente. Leda Fiori pareció adivinar mis pensamientos. Sus palabras me tranquilizaron. «Usted tendrá plena libertad en su tarea», me dijo. «Le auguro un gran éxito. Hay en usted algo místico capaz de enloquecer a las mujeres». Al volver a casa conté a mi madre la entrevista que había tenido con Leda Fiori. En contra de lo que pensaba, se mostró satisfecha con mi proyecto de trabajar para ella. «La conozco», me dijo, «en su negocio se visten muchas elegantes». Luego, en voz baja, aludiendo a Magdalena, agregó: «Tendrás que hacer engordar un poco a tu reina de Saba, a menos que te especialices en diseñar mortajas». En poco tiempo convertí mi taller de escultor en otro más adecuado a mi nueva profesión de modista. Compré piezas de género suntuosos,
cajas de lentejuelas y demás abalorios. Hice también construir una tarima en el centro de la habitación. Allí Magdalena, semidesnuda, aguardaba el momento en que, llevado por un rapto de inspiración, me acercara a ella y la envolviese en metros de tafetas, brocatos o tul de ilusión. Luego, con mis propias manos, desgarraba la tela sobre su cuerpo. Sujetaba con alfileres un drapeado clásico, una graciosa caída. Mi madre, que era el colmo de la distracción, tardó bastante en advertir el cambio que iba operándose en Magdalena. Pero una noche, al ponerse los anteojos para leer las cotizaciones de la bolsa, clavó en ella la mirada y exclamó estupefacta: «¡Qué bien se te ve, Magdalena! Hubiera jurado que tenías el pelo castaño oscuro». Tuvimos que sofocar la risa. Hacía más de un mes que, para presentar un modelo de inspiración renacentista, Magdalena llevaba el pelo pintado de rojo. ¿Cómo me enamoré de Magdalena? Taciturna y desdeñosa, durante los primeros meses de trabajo en común, apenas si cambiaba palabra conmigo. A veces, no pudiendo reprimir su curiosidad, bajaba de la tarima y se acercaba a la mesa de dibujo para espiar mis bocetos. «No está mal» o «qué divertido» eran los únicos juicios que se permitía luego de mirarlos furtivamente por encima de mi hombro. Sin embargo, con el correr del tiempo fue perdiendo su natural reserva. Empezó a mostrarse más locuaz y hasta comunicativa. Nunca pude saber qué había de cierto y qué de imaginario en aquellas historias que me contaba Magdalena mientras descansaba en un sofá, los ojos cerrados y una refrescante máscara de pepinos en la cara. En la provincia acostumbraban burlarse de ella, a llamarla con apodos injuriosos como Usamico, que me explicó es el nombre que allá le dan a la manta religiosa, Lunga y otros más que no recuerdo ahora. Su padre, que tenía amores con una manicura, la dejaba encerrada con llave en su cuarto, y ella, hambrienta, bebía la leche del gato o masticaba corchos de botellas. Para evitar murmuraciones de la gente, y en especial el fastidio de mi madre, que desaprobaba, aunque fuese por razones de trabajo, la presencia de una muchacha semidesnuda en mi estudio, decidimos casarnos, romper el contrato con Leda Fiori y abrir nuestra propia boutique de alta costura. El éxito coronó nuestra empresa. En el flamante y lujoso negocio que bauticé con el nombre de Magdalena, mis creaciones se vendían a precios exorbitantes. Señoras de sociedad, queridas de millonarios, extranjeras snobs, se afanaban en comprar aquellos vestidos y alhajas de fantasías que yo inventaba bajo el hechizo de Magdalena. Pero sin duda la gran atracción era mi propia mujer, cuando a principio de temporada presentaba 2 a 3 modelos importantes de la colección ante un público selecto que se había disputado mis restringidas invitaciones. La ceremonia, digo bien porque la atmósfera que allí se respiraba era religiosa, se iniciaba con alguna obra de Bach o de Vivaldi, interpretada por un conjunto de cuerda contratado para la ocasión. Después se alzaba una cortina de terciopelo y aparecía Magdalena, que avanzaba lentamente por una pasarela hasta el centro del salón, donde se detenía, los párpados entornados,
los brazos pegados al cuerpo. El público observaba en suspenso el inquietante e irreal maniquí inmóvil bajo la luz del reflector. Súbitamente, como impulsada por un secreto mecanismo de relojería, Magdalena echaba bruscamente los hombros hacia atrás, movimiento que al provocar la caída de la estola que los cubría, revelaba el audaz escote asimétrico del vestido y el original cinturón de clavos de plata. Luego, por una insospechada abertura de la falda, asomaba una pierna rígida salpicada de lentejuelas. Giraba entonces con ímpetu para enseñar algún detalle de la espalda, un moño plisado que la convertía en una mariposa, una elegante cola de plumas negras de gallo. Los demás modelos eran exhibidos con la misma técnica fría, hecha de movimientos precisos, matemáticos. Sus ojos, enormes, no parpadeaban bajo el relampagueo del flash de los fotógrafos arrodillados a sus plantas. Se comprenderá que el virtuosismo de Magdalena era fruto de penosos esfuerzos. Consciente de su responsabilidad, se sometía sin protestar a severas disciplinas: gimnasia, ayuno, depilaciones, rayos ultravioletas. No había sacrificios que Magdalena no estuviera dispuesta a soportar para favorecer mi inspiración. Una vez, obsesionado por la moda japonesa, le hice arrancar las muelas superiores para que se destacaran sus pómulos, circunstancia que me llevó a inventar el maquillaje felino, tan en boga en aquella época. La aparición de Magdalena en tapas de revistas de moda y en avisos de publicidad difundió su belleza y fue motivo de numerosos dramas conyugales. Deseosas de imitarla, algunas mujeres acabaron tuberculosas en una clínica de Ascochinga. Otras fueron rechazadas por sus maridos, que no entendían los imperativos del nuevo estilo y se negaban a aceptar esas escuálidas elegancias. La moda que yo creaba disgustaba a los hombres corrientes. Solo los refinados, los poderosos que exhibían en boates y casinos sus queridas artificiales y lujosas, eran capaces de apreciarla debidamente. ¿Cómo explicar entonces el éxito misterioso que alcanzó entre las clases modestas? Me deprimía salir a la calle y encontrarme con empleaditas de tiendas y amas de casa que usaban faldas de cuero, collares de clavos, pectorales y demás accesorios típicos del estilo Magdalena, pero confeccionados con materiales ordinarios. Dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias mi concepción de la belleza, extremé el martirio de Magdalena. Si triunfaba en mi empresa, me convertiría quizá en el precursor de una humanidad futura, asexuada y etérea, como ángeles. ¿Aceptaría ella ser el arquetipo de ese sueño? Su cuerpo, cada día más frágil, casi traslúcido, alentaba mis esperanzas. El proyecto no carecía de dificultades, porque Magdalena, en contra de lo que podría imaginarse, era una mujer sensual. Como si quisiera defenderse, me mordía los labios al besarme, y sólo alcanzaba el placer hundiendo sus uñas afiladas en mi espalda. Decidí suprimir entre nosotros todo contacto físico. La castidad y el ayuno redoblarían mis fuerzas creadoras. Magdalena se arrojó del 8º piso del departamento donde vivíamos encerrados, sin ver a nadie, entregados a la práctica del yoga.
Creo que bajo la sugestión de un desabillé de muselina que yo había diseñado especialmente para ella, se sintió pájaro y se lanzó al vacío. La trágica muerte de Magdalena me sumió en la más honda desesperación. Mi madre, alarmada, consultó a un especialista en enfermedades nerviosas que le aconsejó internarme en esta casa de reposo y someterme a un severo tratamiento. Así fue como acabaron aquellas visiones que empezaron a asediarme después de la desaparición de Magdalena. El mundo perdía consistencia y los objetos que me rodeaban se diluían en una materia resbaladiza y espesa, como engrudo. Sin embargo, el recuerdo de Magdalena no me abandonó. Ya no sufría por su muerte, pero ella continuaba siendo el enigma de belleza que poblaba mis agotadores insomnios. Para resolverlo, decidí plasmar en una obra mis inquietudes artísticas. Modelaría el cuerpo de mi amada. Gracias a la buena voluntad del director, me fue suministrada una abundante cantidad de cera en vez del alabastro que solicité por considerarlo más adecuado a mis fines a causa de su blancura y transparencia. La obra a la que me entregué con entusiasmo me reveló algunos extraños cambios que se produjeron en mi sensibilidad durante mi tratamiento. A menudo, al modelar el cuerpo ceñido y armonioso de mi amada, me asaltaban perversos antojos. Horadaba sus muslos con un tenedor, o bien convertía sus pezones en diminutas cabezas de serpientes. Finalmente, el equilibrio y la poesía triunfaron sobre mi desatino. Como no me permiten vestir a Magdalena, resolví el problema de un modo bastante original: el tatuaje. He cubierto su cuerpo de arabescos bellísimos. Mi amada es cada día más deliciosamente angelical. Como lo imaginaba, mis temores no carecían de fundamento. Esta mañana, al volver del recreo, sorprendí a Fabricio en el preciso instante en que levantaba los papeles de diario que cubren el cuerpo de Magdalena. Visiblemente turbado, Fabricio esbozó una sonrisa de picardía. «Muy interesante», me dijo, «aunque demasiado flaca para mi gusto». Enrojecí de furia. El intruso no solo se permitía profanar mi obra con su malsana curiosidad, sino también opinar, criticar. ¿Qué podía entender ese bruto? «Usted no tiene derecho», balbuceé. «Por lo demás se equivoca. Flaca, diga más bien estilizada, como una garza». «¿Qué garza ni qué garza? Vamos, ¿por qué me toma? Conmigo no necesita fingir. Soy hombre como usted y bastante crecido para que me mienta». «No entiendo lo que quiere decir», atiné a contestar. Entonces, con voz autoritaria me respondió: «Sepa usted que el reglamento prohíbe ese tipo de diversiones y que puedo denunciarlo para que enseguida procedan al secuestro de su obra». Las palabras de Fabricio me llenaron de pavor. Imaginé los ultrajes que sufriría Magdalena en manos de aquellos hombres incultos, insensibles. Lo mejor sería destruirla ya mismo. «No precisa denunciarme», le dije. «Prometo que de aquí a unas horas ella habrá desaparecido de mi cuarto». La tristeza de mi rostro debió conmover a Fabricio, porque súbitamente cambió de actitud. «No necesita llegar a esos extremos», me dijo.
Con un poco de generosidad de su parte podríamos llegar a un acuerdo ventajoso para ambos. Escúcheme. Entonces se acercó y me susurró al oído sus innobles intenciones. Antes de marcharse me palmeó confianzudamente la espalda, se atusó el bigote que llevaba como Adolphe Menjou y agregó: piénselo con calma. Esta noche volveré para saber su decisión. Al oír mi respuesta favorable, Fabricio, como lo había prometido, accedió a darme un frasco de barbitúricos que había robado de la enfermería, gracias a los cuales obtendré el sueño, la paz. Después corrió hacia mi amada y borró prolijamente el tatuaje de su cuerpo. Como carece de imaginación, antes de entregarse a la voluptuosidad, buscó en el bolsillo una fotografía de mujer, la cara de una vulgar actriz de cine, supongo, que colocó encima del cuerpo decapitado de mi ángel inconcluso.